Bueno, pues no se sabe qué pasará con Siria. También el propio Putin decía pues que están negociando todavía. Tienen que pensar qué pasará con las dos bases, tanto en Tartus como en Memín. Precisamente, si os parece, vamos a analizar ya el discurso de hoy del presidente ruso, un Vladimir Putin, que ha hablado de muchas cuestiones, pero si os parece empezamos mirando precisamente por lo que comentaba ahora Aníbal, por Donald Trump. Decía Putin que está listo para conversar con el presidente electo de Estados Unidos, que había muchas cosas que debatir y además en un mensaje que yo creo que iba más para Biden decía que está preparado para un reto tecnológico, un duelo tecnológico, que si dicen que los misiles Oresnik son tan blandos, ¿no?, que se pueden derribar, decía que elijan un punto en Kiev y que está dispuesto pues, a atacar y a ver si Estados Unidos lo puede repeler. Adrián, ¿qué te ha parecido lo más destacado de Vladimir Putin? Bueno, hay otros aspectos que son interesantes, pero tomando el hilo de lo que tú mismo has comentado, estamos hablando de lo que quizás es más importante dentro de las estrategias de Rusia de las últimas semanas, ¿no? Y que es hasta qué punto confían en que Donald Trump realmente va a cambiar las políticas de Estados Unidos sobre Europa o sobre Ucrania a partir del 20 de enero, ¿no? Porque la verdad es que la impresión es que de alguna forma están condicionando sus estrategias a esta idea. Es decir, que están de alguna forma conteniendo su respuesta en base a esa expectativa de que, bueno, vamos a intentar aguantar para no provocar esa gran guerra que está buscando la OTAN a la espera de que el 20 de enero cambien las cosas, ¿no? Claro, esto es una apuesta, es una mera apuesta. Hay que pensar que no. Estamos hablando en los dos casos, de grandes países. Probablemente los sectores de los servicios de inteligencia o del ejército cercanos a Trump están en conversaciones con los sectores con los servicios de inteligencia y con los ejércitos, pues por lo menos de Rusia, probablemente también de China, durante los últimos años y sobre todo en los últimos meses, habrán de alguna forma ofrecido garantías de que ese cambio se va a producir. Es decir, no creo que sea un mero brindis al sol, una mera apuesta en blanco, ¿no? Yo creo que esta es la cuestión fundamental. Esto da la sensación de que todos, tanto los países emergentes como los grandes enemigos de Trump en el propio Estados Unidos, están dando por supuesto que esto va a ser así y están actuando en consecuencia. Unos intentando retrasar el estallido y contener su respuesta, es decir, que si responden sea contra Ucrania y no como repetidamente se había dicho desde Rusia, contra los culpables de estos lanzamientos, ¿no? Claro, ahí hay un desgaste de imagen evidente de Rusia, cuando constantemente está diciendo esto es una línea roja, se cruza y no responden en consecuencia, ¿no? Y esto ya llevan año y medio en esa dinámica, en los últimos meses de forma mucho más clara y rotunda, ¿no? Cuando dicen claramente el lanzamiento de misiles de largo alcance nos sitúa en estado de guerra con los países que colaboren, entreguen los misiles, etcétera. Bueno, pues lo hacen y están conteniendo la respuesta, ¿no? Y si responden, está siendo exclusivamente contra Ucrania, ¿no? Es decir, es un desgaste de imagen interno fundamentalmente de Rusia, pero muy fuerte, una apuesta muy grande que, bueno, vamos a confirmar a fines de enero si realmente es una apuesta correcta o no. Pero claro, también, como han dicho mis compañeros, es una apuesta que va a ser probablemente cada vez más difícil durante estas semanas, porque estamos viendo que casi ya todos los días hay un movimiento de escalada. Si no es lanzamiento de misiles, es un atentado, hay un movimiento de provocación que claramente está enfocado a conseguir o un estallido o un salto en esa escalada antes del 20 de enero. Pues Santiago, esto mismo te quiero trasladar. ¿Qué confianza tienes? ¿Qué confianza crees que Rusia tiene en Donald Trump? Y también cómo calificas esta nueva escalada con el asesinato de Igor Kirillov. Hoy acabamos de contar este ataque con misiles ATACMS y Storm Shadow. Claro, así parece difícil negociar, ¿no? Bueno, son episodios de una guerra
en desarrollo, con lo cual no hay que verlo como algo extraño. Lo que sí es cierto, y comparto con Adrián, que digamos, las afirmaciones de Putin y de otros representantes del Kremlin de que se están cruzando líneas rojas constantemente, pues bueno, pues son afirmaciones que al final cuando no cruza la línea el Kremlin, sino que deja pasar, como si esto fuese una suerte de guerra entre fisiócratas contra liberales clásicos en economía, pues al final pues parece que no queda claro muy bien cuál es la línea roja última. Pero también dice el refrán español, ¿no?, que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. ¿Cuál será la línea roja definitiva? Eso solo va a depender evidentemente del final de la guerra y de las negociaciones que se hagan. Probablemente los intercambios de información y también de declaraciones que puedan tener Estados Unidos y Rusia, incluso con Biden en la presidencia, sean más fluidos de lo que parece, y evidentemente una cosa son las declaraciones de cara a la galería y otra cosa bien distinta es lo que esas instituciones que todos los estados / imperios tienen y que no son elegidos democráticamente por los ciudadanos, sean los que estén haciéndose ten con ten y esas negociaciones para ver incluso qué cosas se dicen y qué cosas no. En todo caso, cuando Trump llegue a la presidencia, que evidentemente es el gran acontecimiento, no ya solo electoral, sino geopolítico de este año 2024, lo va a ser también del año 2025, en tanto que va a poder determinar, en algún grado que otro, el desarrollo de determinados conflictos que se están dando en todo el mundo. Trump ha firmado su predisposición a colaborar con Putin en muchas cosas, incluso con Xi Jinping, del cual ha hablado maravillas esta última semana y con el cual quiere tener una magnífica relación, diciendo incluso que China y Estados Unidos en conjunto podrían solucionar todos los problemas del planeta, cosa que me parece exagerada, pero ahí queda. En todo caso, la administración de Trump va a tratar de tener, a priori, una orientación en política exterior un poco distinta a la tradicional de Estados Unidos y va a tratar de aproximarse un poco más a esa diplomacia comercial inversora que los chinos están teniendo desde Xi Jinping y desde que llegó Xi Jinping al poder, incluso desde antes. Y eso implicaría una relación con Rusia parecida a la que tienen los chinos, porque claro, el gran objetivo de Trump es destruir los BRICS y quebrarlos. Hoy por hoy es bastante complicado quebrar los BRICS, pero hay que tener en cuenta que lo que ha ocurrido en Siria implica que hay un actor dentro de los BRICS como socio que puede suponer una suerte de caballo de Troya, o bien del bloque otánico, o bien incluso con sus propios proyectos geopolíticos a medio y largo plazo. Estoy hablando de Turquía. Erdogan es totalmente impredecible, tanto para Putin como para Donald Trump. Donald Trump yo creo que no sabe qué hacer con Erdogan, y Erdogan toca todos los palos, y Putin mismo no se atreve a tener una relación de tú a tú como pueda tener con Trump, porque aunque Trump, según Putin, es impredecible, y lo dijo hace tiempo, pero ya indico que los Arcana Imperi indican otra cosa, se hablarán de otras cosas entre Moscú y Washington desde hace tiempo, seguramente Erdogan sea mucho más impredecible que Donald Trump. Y el proyecto pantúrquico que geopolíticamente quiere defender, esta suerte de neoimperio otomano que Turquía quiere construir, implicaría, entre otras cosas, una quiebra de la unidad política tanto de Rusia como de China, por el Xinjiang, por el Turquestán oriental y evidentemente por ciertas regiones de Siberia donde hay una población túrquica importante. No hay que olvidar que los turcos, como etnia, llegaron a la península de Anatolia, viniendo de esa zona. Por tanto, claro, las patatas calientes al final no las tienen solo Rusia y Estados Unidos en sí, a nivel interno y externo, por conflictos directos como la guerra de Ucrania. La cuestión es que, y volvemos un poco a la respuesta de la pregunta anterior y con esto termino, no es que Rusia haya demostrado que no es invencible por lo que ha pasado en Siria, es que lo que ha pasado en Siria demuestra que hoy todavía pueden ocurrir fenómenos que pueden predisponer a terceros estados para convertirlos en potencias regionales que puedan llegar a generar una cierta inestabilidad y que cambien también el teatro de operaciones y de negociaciones que pueda haber en determinadas regiones del planeta. Turquía en ese sentido tiene una ventaja estratégica y frente a Putin y frente a Estados Unidos va a ser un actor importante a tener en cuenta. Volviendo a la cuestión de Ucrania, pues muy simple. La guerra es muy probable, salvo que ocurra algo inesperado que se esté llegando a su fin, y las negociaciones van a ser claves incluso para tratar de determinar qué papel van a jugar tanto Rusia como Estados Unidos en otros lugares del mundo, y particularmente en Oriente Medio.
Bueno, pues pendientes de Oriente Medio y como venimos comentando, el protagonista ha sido el presidente ruso con esta conferencia anual, 4 horas y 27 minutos contestando preguntas. Habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos Vladimir Putin, pero da envidia pues, tener un presidente que se tira más de 4 horas contestando preguntas. Eso desde luego no se le puede achacar. Luis, te quiero preguntar por esto, por esta tendida de mano, ¿no?, que ha hecho Vladimir Putin a Donald Trump y también hablando de que prácticamente todos los países de la OTAN están en guerra con Rusia. Quiero saber también qué te ha parecido lo más destacado del discurso de Putin. Bueno, prácticamente y sin el prácticamente, todos los países de la OTAN están apoyando a Ucrania de manera más decidida o menos, lo decía antes en relación a la posición que ha tenido Kaja Kallas durante su jefatura de gobierno en Estonia, pero hasta donde estamos viendo, todos los países tienen esa posición conjunta. Otra cosa es lo que puede pasar a partir de ese 20 de enero mágico cuando Donald Trump asuma la presidencia. Y aquí yo creo que, igual que hemos visto gestos por parte del lado del presidente electo de Estados Unidos, también los estamos viendo por el lado de Vladimir Putin. Se han lanzado bueno, elogios tanto en un sentido como en otro. Se han llevado a cabo ya contactos entre la oficina del presidente electo, el Kremlin, si no de manera directa entre ellos dos, pero sí a través de intermediarios, de su personal. Y es lo que hemos visto durante la primera presidencia de Donald Trump, su relación, por muy cordial que fuera, aunque no vamos a decir que fueran compadres, que fueran amigos íntimos, pero sí que la relación era mucho más fluida en el sentido de lo que es o lo ha sido con la administración Biden. No precisamente porque, ya digo, pueda existir una relación de amistad, no, yo creo que eso quizá pues entre Boris Yeltsin y Bill Clinton pues sí dieron prueba de ello, incluso en alguna situación de sobra conocida, ¿no? Pero yo creo que ante todo, si no podemos llegar a hablar de admiración entre Trump y Putin y Trump, por lo menos sí se respetan en cuanto a la figura, la talla, la trayectoria política y personal de cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que eso en la situación actual que tenemos, tanto en Ucrania como en otros lugares, pues puede jugar una baza que no ha sido posible porque ese feeling no ha existido con la administración Biden, no hubiera existido si el resultado de las elecciones en Estados Unidos hubiera sido diferente. Hay una contención también, intentar mantener el status quo. Obviamente Rusia y Putin siguen llevando a cabo la campaña en Ucrania que emprendieron hace 3 años, pero hay por lo menos un compromiso no verbal, lo que podemos llamar incluso un pacto de caballeros, en intentar no ir más allá de lo que ya hemos llegado, precisamente aguardando a que el nuevo inquilino de la Casa Blanca pues tome posesión del cargo, entre en funciones y haya una nueva época, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Incluso el escepticismo de Donald Trump, pues llegando incluso a poner sobre la mesa la posibilidad de que Estados Unidos abandone la OTAN si el resto de Estados miembros pues no contribuye de la manera en la que se espera de ellos militarmente al sostenimiento de la organización, pues es algo que tampoco vimos durante la presidencia de Biden. Donald Trump es un hombre que tiene esa vehemencia, ¿no? No solo para defender sus posicionamientos, sino también para hacer valer sus intereses, porque viene del mundo empresarial, tiene una trayectoria ajena a la política que le ha hecho ser así. A partir de aquí es cómo vamos a canalizar todo esto. Yo creo que por lo menos el punto de partida, esa predisposición que en política es tan importante, tanto de la parte rusa como de la parte estadounidense, de sentarse a hablar. Luego probablemente se pueda llegar o no a un acuerdo, pero por lo menos esa disposición de dialogar, que no hace mal a nadie, pues puede ser positiva para alcanzar una paz. ¿Qué se alcanzará o qué paz se podrá acordar en base a las líneas rojas que cada uno tiene? Eso ya es otra cuestión, eso ya es la parte B, pero por lo menos, como digo, esa predisposición, esa disponibilidad al contacto, a dejar la puerta abierta a encontrarse, y lo generalizo, no me refiero a encontrarse personalmente. Podremos probablemente tener esto en mente y quizás acabe produciendo en algún momento de la nueva presidencia, pero yo lo haría mucho más extensivo
encuentros oficiales de alto nivel entre la administración estadounidense y el gobierno ruso, pero yo me quedaría con esa predisposición mostrada tanto por Donald Trump como por Vladimir Putin para, bueno, recanalizar las relaciones entre sus dos países.